Mi padre vendió mi cabaña de $3 millones sin decírmelo. Luego, me entregó un cheque de $12,000 y dijo, vete a vivir lejos de aquí. Simplemente me reí. Él no tenía ni idea de lo que yo había hecho unos días antes. Llamaron a la puerta justo después del mediodía, cuando el lago yacía inmóvil bajo el pálido cielo de invierno, y los abedules desnudos se erguían como centinelas al borde del jardín. Abrí la puerta y encontré a mi padre en el porche, con los hombros erguidos como si trajera buenas noticias. Sus manos, antes curtidas por años de sacar trampas de la bahía de Penobscot, ahora temblaban levemente mientras metía la mano en el bolsillo de su abrigo. Dejó el sobre la mesa de mi cocina con un ademán, como si estuviera presentando un regalo. Un cheque de caja se deslizó. Su pulcra tipografía anunciaba $12,000. Ahí tienes, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. Suficiente para que empieces de nuevo. Puedes encontrar un lugar en Portland, quizás incluso en Boston. La cabaña ya está vendida. Una oferta de $3 millones en efectivo. Fue lo más inteligente. Mantuve mis ojos en el cheque, mis dedos descansando ligeramente sobre la llave de acero que llevaba en un cordón alrededor de mi cuello. El aire entre nosotros transportaba el tenue olor de su colonia. Demasiado penetrante para la habitación. Vendiste la cabaña, dije, con voz firme. Has estado demasiado ocupada para manejarla, respondió rápidamente, su tono disfrazado de sensatez. Estás trabajando por toda la costa, matándote a trabajar. Te salvé de ahogarte en responsabilidades. Así puedes ser libre. Le dejé hablar. Confundió mi silencio con resignación, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Habló de inversiones, de un comprador ansioso por renovar, de lo generoso que fue al entregarme un cheque en lugar de dejarme sin nada. Lo que no sabía era que yo había estado en la oficina de Catherine Miller en Rockland solo 3 días antes, firmando documentos que transferían la cabaña a un fideicomiso irrevocable. Lo que no sabía era que ya había una alerta de fraude registrada en la oficina de registro de actos del condado de Knox, esperando como un cable trampa. Levanté el cheque, lo giré una vez en mi mano y lo volví a poner sobre la mesa. Mi padre se reclinó, seguro de haber ganado. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana, el lago extendiéndose en silencio, los pinos impasibles ante sus planes. Respiré lentamente, reuniendo la compostura que me había ayudado a superar tormentas más duras. Cuando me volví, sonreí. Y ese fue el momento en que debería haberse dado cuenta de que había entrado en una historia ya escrita por otra persona. El siguiente capítulo de esa historia comenzó con un susurro proveniente de un bar de Rockport. Después de que mi padre se fuera esa tarde, la cabaña cayó en el tipo de silencio que lleva la memoria en sus paredes. Me senté a la mesa, el cheque todavía donde él lo había dejado, y pensé en los inviernos que habían pasado desde la muerte de mi madre. Tenía 24 años entonces, lo suficientemente mayor para saber cómo se sentía la pérdida, pero demasiado joven para entender cuán permanente sería. El juez de sucesiones en Rockland firmó los papeles que me transferían la cabaña, una formalidad que se sintió menos como una herencia y más como una sentencia. Mi padre ya se había vuelto inquieto, su atención derivando hacia negocios rápidos y promesas susurradas de dinero fácil. Yo me quedé. Alguien tenía que hacerlo. La cabaña se estaba desmoronando, las tejas del techo se curvaban, las ventanas estaban hinchadas por la podredumbre, los suelos se hundían donde el agua se filtraba. Trabajaba en Camden durante el día y volvía por la noche para quitar el papel pintado, reemplazar vigas y lijar los suelos. Mis manos se endurecieron. Mi espalda aprendió el dolor del trabajo. Pero seguí adelante. Cada viga reparada era una línea de diálogo entre mi madre y yo. Una que no estaba dispuesta a olvidar. Durante esos años, las llamadas de mi padre eran constantes. Necesitaba préstamos puente, dinero para la reparación de un camión, ayuda para cubrir los pagos atrasados de la hipoteca de una casa en Belfast que juraba que podía revender. Dije que sí demasiadas veces. Me decía a mí misma que era un deber familiar, que si me negaba, él caería en la ruina. En verdad, una parte de mí creía que el control equivalía a la seguridad. Si mantenía las riendas del dinero, podría prevenir el desastre. Pero el control tiene un costo. Cada dólar que le enviaba me hundía más en el silencio. Un silencio en el que no preguntaba por qué necesitaba tanto.
No presionaba por promesas que sabía que nunca cumpliría. Me convertí en el muro firme en el que se apoyaba, incluso mientras el peso me doblaba. La cabaña, sin embargo, nunca me traicionó. Cada invierno avivaba la estufa de leña, veía la nieve acumularse contra los escalones de piedra y me recordaba a mí misma que esta casa era la prueba de que podía resistir. Aún así, la resistencia no es lo mismo que la libertad. Fue Ethan quien me lo recordó, con un susurro proveniente de un bar de Rockport. Fue Ethan quien rompió el silencio. Llamó tarde en la noche, su voz cargada con la inquietud de alguien que desearía no tener que hablar. Me dijo que había estado en un bar de la Marina en Rockport, escuchando a medias la charla sobre whisky barato cuando la voz de mi padre se abrió paso. Logan se había jactado ante cualquiera que quisiera escuchar que la casa del lago desaparecería en una semana, un trato ya cerrado, el dinero como si ya estuviera en su bolsillo. Ethan hizo una pausa, como si no estuviera seguro de si continuar, y luego añadió la parte que me apretó el pecho. Mi padre le dijo a la mesa que yo era demasiado ingenua para notar una firma deslizada bajo mi mano. Se rió cuando lo dijo. Esa risa, incluso de segunda mano, se sintió como una cuchilla. A la mañana siguiente, estaba sentada en la oficina de Catherine en Rockland. Catherine me había sido recomendada hace años, pero nunca había tenido motivo para llamar. Me saludó con una calma mesurada que estabilizó mi propio pulso. Le expuse la historia, las deudas, el cheque en mi mesa, la advertencia de Ethan. Escuchó sin interrupción, luego se inclinó hacia adelante y me dijo sin rodeos que ya estaba en marcha un poder notarial falsificado. Si no actuábamos, el condado podría registrar una escritura antes de que yo supiera que existía. Nos movimos rápidamente. Catherine preparó los documentos que transferían la cabaña a un fideicomiso irrevocable, nombrándome beneficiaria vitalicia y fiduciaria. Firmé cada página con trazos deliberados, consciente del peso en mi mano. También redactó una declaración jurada de alerta de fraude para la Oficina de Registro de Actos del Condado de Knox. Ese archivo, explicó, actuaría como un cable trampa. Cualquier intento de colar un documento falsificado activaría una revisión. Al salir de su oficina, el aire frío de Rockland me golpeó la cara con la fuerza de la certeza. Finalmente había trazado una línea que nadie, ni siquiera mi padre, podía cruzar. Esa certeza me llevó a casa, donde la preparación se convirtió en mi único lenguaje. Los días posteriores a mi reunión con Catherine transcurrieron con un ritmo extraño, cada hora dividida entre la espera y el trabajo. Quería pruebas, no solo sospechas. Así que llené la cabaña de testigos silenciosos, pequeñas cámaras escondidas sobre la puerta, en las vigas de la cocina, en la oficina donde a mi padre le gustaba extender papeles sobre el escritorio. Sus luces rojas parpadeaban solo para mí. Pequeños faros de resolución. Catherine consiguió que un experto en caligrafía de Portland revisara muestras que yo había guardado, antiguos formularios de impuestos, el testamento de mi madre, cartas que había firmado para reclamaciones de seguros. Comparadas con el supuesto poder notarial, las falsificaciones se delataban a sí mismas. Trazos demasiado superficiales, presión desigual, una firma elaborada por alguien que pensaba que la práctica podía reemplazar la intimidad. Mientras tanto, Catherine rastreó la actividad bancaria vinculada al comprador. La cuenta conducía a un hombre que recordaba de las barbacoas de la infancia, uno de los compañeros de póker de mi padre de Warren. El dinero se movía entre ellos en movimientos inquietos, pequeños depósitos, retiros repentinos, y luego silencio. Era menos una transacción comercial que un juego de trileros, y las piezas ya se le estaban cayendo de las manos. Marta de la Oficina de Registro de Actos, llamó a Catherine tarde una noche. Había marcado un paquete dejado fuera de horario, documentos que parecían apresurados, firmas que la hicieron fruncir el ceño. Prometió que no pasarían desapercibidos. En su voz firme, escuché el tipo de alianza silenciosa que no se puede comprar. Ethan se ofreció a pasar para ayudar con las cámaras o simplemente para sentarse conmigo durante la espera. Le dije que no. El control se sentía más seguro que la compañía, y me convencí de que necesitaba dirigir cada detalle sola. Su decepción fue suave pero audible antes de colgar. Me odié un poco por ello, pero no podía permitir que nadie tocara los bordes de mi plan. Para cuando mi padre llamó para invitarme a cenar, estaba lista para dejar que el escenario se montara solo. El Summit Grill se encontraba en el paseo marítimo de Rockland, con ventanas de cristal que enmarcaban la luz del rompeolas contra un horizonte pálido.
Mi padre lo había elegido con la ostentación de un hombre que celebra la victoria. Cuando llegué, él ya estaba en la mesa, una botella de vino enfriándose en su cubitera, los menús extendidos como atrezo en una obra de teatro. Siéntate, Ava, dijo, su voz llena de alegría. Esta es una noche de despedidas, pero también de comienzos. Ya verás. Tomé mi asiento, doblando la servilleta sobre mi regazo, como si nada en mí temblara. Sirvió 2 copas de vino, levantando la suya en un brindis. Por tu libertad, dijo. No más cargar con ese lugar sola. Te he liberado de la carga. Dejé que mi copa tocara la suya, aunque no bebí. Se reclinó, la satisfacción iluminando su rostro. Deberías agradecérmelo. 3 millones no es un mal precio. He asegurado nuestro futuro y los 12.000. Esa es mi forma de asegurarme de que caigas de pie. Las palabras se deslizaron sobre mí como hielo. Quería que le agradeciera que me dejara fuera de mi propia vida. En cambio, sonreí levemente, la expresión que él confundió con rendición. A mitad de la comida, Catherine entró. Fingió sorpresa al verme, preguntó si podía unirse a nosotros. Las cejas de mi padre se alzaron, pero hizo un gesto cortés hacia la silla vacía. Todavía creía que tenía todas las cartas. Mientras el camarero retiraba nuestros platos, empezó a hablar más libremente, quizás envalentonado por el vino. Su voz se volvió más suave, con un borde de algo crudo. Sabes, Ava, tu madre siempre te favoreció, incluso en su testamento. Esa casa debería haber sido mía por derecho. Yo construí el muelle, reparé el techo, pagué los impuestos cuando ella no podía. ¿Y qué hizo el juez? Te lo entregó todo como si yo fuera una ocurrencia tardía. Lo observé con atención. Debajo de la arrogancia yacía la herida que impulsaba cada plan. No solo había vendido la cabaña. Había estado tratando de borrar el desaire que creía que mi madre había tallado en piedra el día que terminó la sucesión. Catherine me miró y asintió levemente. La máscara se estaba deslizando. El escenario estaba casi listo para la verdad que lo destrozaría. El momento llegó antes de lo que esperaba, cuando la cena pasó de ser una actuación a un juicio. El camarero sirvió copas de vino frescas y Catherine se inclinó hacia adelante, su tono casi conversacional. Logan, resulta que pasé por el registro esta semana. Un momento interesante para algunos documentos presentados a tu nombre. Su tenedor se detuvo en el aire. ¿Qué documentos? Metió la mano en su bolso y deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había copias de los documentos del fideicomiso, sellados y fechados 3 días antes. Esta cabaña ya no es vulnerable a tus firmas. Pertenece a un fideicomiso irrevocable con Ava como beneficiaria vitalicia. Cualquier escritura intentada después es nula. El rostro de mi padre se oscureció. Revolvió las páginas como si la incredulidad pudiera deshacer la tinta. No puedes hacerme esto. Ya tenía un comprador. La voz de Catherine era tranquila, clínica. El supuesto comprador está vinculado a una cuenta fantasma en Warren, directamente relacionada con uno de tus conocidos de póker. Los fondos nunca pasaron por el depósito en garantía. Si representaste lo contrario, eso califica como fraude. Cerró la carpeta de golpe. Se creen muy listos, pero yo dediqué años a esa propiedad. Pagué facturas cuando tu madre no podía. Ava me debe. Sentí que las palabras ardían, pero mantuve la compostura. No te debo un robo. Se acercó más, bajando la voz como si los secretos pudieran salvarlo. No lo entiendes. Me estoy ahogando. Thomas y Miller me están pisando los talones. No puedo caminar por el puerto sin que alguien me recuerde mis deudas. Vender ese lugar era mi oportunidad de mantenerme a flote. La expresión de Catherine se endureció. Y falsificar una firma, explotar a tu propia hija. Según la ley de Menn, eso es fraude documental, intento de robo por engaño y explotación financiera de un familiar. El fiscal del distrito podría presentar cargos mañana. Por un momento, la arrogancia se desvaneció de él. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde el faro parpadeaba contra el cielo que oscurecía. Luego se enderezó, invocando una última defensa. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llevarme esposado? Todavía no,
dijo Catherine. Los fiscales a menudo consideran la restitución. Si comienzas a pagar, si cooperas, puede afectar cómo se persiguen los cargos. Pero no te equivoques, tu exposición es real. Y el reloj ya ha comenzado. El silencio se instaló entre nosotros, espeso como la marea de afuera. Se movió en su silla, de repente más pequeño, y me di cuenta de que esta cena no era una despedida. Era la primera audiencia de su rendición de cuentas. Los términos reales se establecerían en los días siguientes, cuando las fronteras tuvieran que escribirse con tinta. A la mañana siguiente de la cena, volví a la oficina de Catherine con la marea todavía baja a lo largo de la costa de Rockland. El expediente de la noche anterior yacía abierto sobre su escritorio, sus páginas marcadas con pestañas amarillas. Me preguntó qué resultado quería, su tono firme, sus ojos buscando la línea que estaba dispuesta a trazar. No quiero que esto se barra debajo de la alfombra, dije. Pero tampoco quiero verlo con un mono naranja si hay otra manera. Catherine asintió, ya redactando. Iniciaríamos una acción civil, no para castigar, sino para conservar una ventaja. Al mismo tiempo, esbozó un marco de restitución. Logan comenzaría los pagos con los activos que pudiera liquidar, asistiría a asesoramiento financiero obligatorio y firmaría un convenio que le prohibiría contactarme sobre la propiedad o intentar interferir con el fideicomiso. Cualquier incumplimiento desencadenaría tanto el caso civil como la remisión penal que esperaba en las salas. Cuando le expliqué esto a Ethan tomando un café en Camden, frunció el ceño en su taza. ¿Te das cuenta de lo que esto le hará? Dirá que lo estamos destruyendo, no salvándolo. Miré a mi primo, cansada del equilibrio que tenía que mantener. Quizás ambas cosas pueden ser ciertas. No puedo ignorar lo que intentó quitarme. Pero no soy ciega a lo que significa procesar a tu propio padre. La admisión dejó un sabor a ceniza en mi boca. Temía el peso de la desgracia pública. Temía que incluso los pasos justificados pudieran cortar algo más allá de la reparación. Pero también sabía que el silencio solo invitaría a otro intento. Ethan apretó los labios, y luego finalmente asintió. Si esto es lo que te mantiene a salvo, estaré contigo. Era un tipo de paz frágil, una que me estabilizó mientras me preparaba para cambiar cada cerradura de mi vida. De vuelta en la cabaña, comencé con las cerraduras. Nuevos herrajes brillaban contra las viejas puertas de pino. Cada vuelta de la llave era un recordatorio de que el control podía ser práctico, no solo simbólico. Caminé por la orilla después, marcando los lugares donde la erosión se había acercado. Bajo las reglas del Departamento de Protección Ambiental, instalé barreras bajas de piedra y plantaciones nativas, construyendo una defensa silenciosa contra fuerzas más antiguas y pacientes que cualquier disputa familiar. Adentro, colgué 2 marcos sobre la repisa. Uno contenía la escritura original de mi madre. El papel amarillento, pero aún legible en su cuidadosa escritura. El otro mostraba el nuevo certificado de fideicomiso, una prueba nítida y formal de que la historia de la cabaña no había terminado con la traición. Juntos, contaban un linaje de supervivencia. Logan intentó colarse de todos modos. Llamó a Ethan, repitiendo las mismas líneas cansadas sobre la lealtad familiar, sobre cómo me habían envenenado contra él. Ethan me dijo más tarde que escuchó, pero esta vez no cedió. Si quieres hablar de dinero o de la casa, le dijo a Logan, hazlo a través de Catherine. Escuchar eso me dio un alivio tan agudo que casi se sintió como un duelo. En mi siguiente reunión con Catherine, me encontré confesando lo que no me había atrevido a nombrar. Cuanto más aprieto las cosas, más sola me siento, admití. Sigo pensando que si controlo cada bisagra y cada dólar, nada puede tocarme. Pero no deja espacio para que nadie más esté a mi lado. Catherine cerró el expediente suavemente. La seguridad importa, dijo. Pero los muros pueden convertirse en jaulas si nunca abres la puerta. Sus palabras me acompañaron mucho después de que me fui, hasta las últimas semanas de verano, cuando las calles de Camden se llenaron de visitantes y el aire insinuaba un cambio. A finales de agosto, las calles de Camden bullían de turistas. El mercado de agricultores se llenaba de cajas de arándanos y frascos de miel. El Harbour Park rebosaba de familias escuchando música junto a la bahía. El ritmo de un pueblo que parecía intacto por guerras privadas como la mía. Logan había comenzado la restitución bajo la supervisión de Catherine.
Los pagos eran pequeños, recortados de los salarios que ganaba reparando barcos en Owl's Head, pero llegaban a tiempo. Guardaba cada recibo en una carpeta, no por venganza, sino porque el registro importaba más de lo que sus promesas jamás lo habían hecho. Necesitaba mi propio acto de reparación, uno que se extendiera más allá de los lazos de sangre. Así que creé una pequeña subvención a través de un fideicomiso de tierras local, diseñada para ayudar a los propietarios a luchar contra el fraude de escrituras. Llegaron algunas solicitudes en pocas semanas. Personas con historias demasiado familiares, firmas cuestionadas, vecinos coaccionados. Por primera vez en meses, sentí que mi vigilancia construía algo en lugar de solo proteger contra la pérdida. Luego llegó una carta con la letra de Logan, sin adornos y simple. Sin disculpas, sin excusas, solo una única solicitud para pararse en la carretera y mirar la cabaña una vez más. Llevé la carta al lago, la leí en los escalones de granito donde mi madre solía sentarse. La solicitud era modesta en comparación con el daño causado, y sin embargo, removió algo complicado. Después de días de sopesarlo, permití una visita, supervisada desde el arcén de grava más allá de la puerta. Cuando vino, mantuvo la distancia. Miró las líneas del techo, la chimenea de piedra, los abedules moviéndose con la brisa de finales de verano. Su rostro era ilegible, pero su silencio fue lo más cercano al respeto que jamás había recibido de él. Para septiembre, entendí que el futuro se escribiría en límites, no en negociaciones. Un año pasó en incrementos medidos, marcado no por el drama, sino por pasos firmes y deliberados. Cada mes, Catherine me enviaba actualizaciones. El cumplimiento parcial de Logan, pequeños pagos registrados, sesiones de asesoramiento asistidas. Nada de eso borraba lo que había hecho, pero tallaba un ritmo de responsabilidad con el que podía vivir. Cuando me reuní con Catherine en su oficina de Rockland, extendió el expediente sobre el escritorio. Está cumpliendo los términos, dijo. No perfectamente, pero con la suficiente consistencia para mantener la acción civil en suspenso. Asentí. No era perdón lo que sentía, ni el dolor hueco de la ira no resuelta. Era algo más tranquilo, el reconocimiento de que no podía arreglarlo a él, solo arreglar las líneas que una vez cruzó. De vuelta en la cabaña, el aire traía el primer bocado del otoño. Había preparado una caja de sombra para la repisa. Dentro coloqué 3 cosas. La llave de acero que había llevado alrededor de mi cuello, el certificado de fideicomiso con el sello nítido de Catherine y la fotografía de la cabaña que mi madre había tomado el verano antes de morir. Juntos, contaban una historia de supervivencia, de lo que casi se tomó y lo que se había recuperado. Me eché hacia atrás y estudié la exhibición. La llave ya no necesitaba descansar contra mi piel. Pertenecía allí, detrás de un cristal, como artefacto y promesa. La cabaña respiraba con su propia vida tranquila a mi alrededor. Sus paredes ya no temblaban bajo amenaza. Afuera, los abedules se mecían y el lago captaba la luz como un cristal pulido. La sombra de mi padre persistía en algún lugar más allá de la puerta, pero él ya no estaba dentro. Esa frontera era mía para mantenerla, y tenía la intención de hacerlo. La historia de la cabaña no había terminado.